Hola, bienvenidos al video sobre cortes de carne de bovino. Este video está representado por J. Daniela Castro Parada, Rafael Sarmiento y quienes habla Melina Estefanichela Ortega. La asignatura es Técnica Dietética 2 y pertenecemos al grupo B. Bueno, entonces comenzaré dando una breve explicación acerca de los cortes de las carnes de bovinos. Entonces, la diversidad de los cortes de la red requieren siempre de un buen manejo de calidad. Entonces, por esta razón se garantiza con la maduración en canal según la manera tradicional del mejor ganado. Gracias a este método de maduración tradicional en canal, que es un proceso superior a la maduración en vacío, se encuentran diferentes piezas de textura tierna, de excelente sabor y pues con diferentes porcentajes de grasa. Entonces, en sus características organolépticas, estas características se dan para escoger pues la calidad de la carne, que esté en buen proceso y que haya sido pues que todavía esté buena para el consumo humano. Entonces, entre estas encontramos el color, que es el pigmento de la mioglobina, y esto varía con el animal según su especie, la edad, la raza, el sexo y la alimentación. En el olor, entonces es ligeramente ácido debido al ácido láctico y pues no es a sangre como se identifican en una carnicería. Es un olor desagradable. Cuando hay un olor desagradable, pues entonces indica que esta carne ya está deteriorada. En su terneza es de que la carne esté blanda. Entre más blanda indica mayor tiempo de maduración y pues para esto se dice que cuando están bien blandas es con un animal joven. Entonces, en los tipos de cortes de bovino encontramos en la canal dos tipos de cuartos, el cuarto posterior y el cuarto anterior. Entonces les voy a hablar principalmente del cuarto posterior. Entonces se dicen que los cortes del cuarto posterior son los mejores cortes y los más aprovechados, pero también se dicen que son los más costosos del mercado. Entonces, entre sus cortes están el lomo fino. El corte del lomo fino se realiza entre los músculos de la pierna y la cabeza del fémur. Al ser el músculo de menor movimiento en el animal, es el corte más suave de la canal. El corte de sobrebarriga se localiza encima de la falda y parte de la costilla. Es un corte delgado que se obtiene separando el extremo de la colita de cadera y el paquete muscular. La falda. Entonces, este corte corresponde a los músculos del abdomen. Se tiene que cortar la porción que está unida a la colita de cadera, continuando con el corte hasta el límite ventral posterior del lomo ancho y por las vértebras. El corte sigue hasta abajo hasta alcanzar la costilla, la cual se bordea. La costilla. Entonces, este corte se extrae tanto el costillal como el hueso de la pierna. Para realizar el corte de la costilla se debe contar con una sierra. El corte del lomo ancho. Para obtener el corte del lomo ancho se tiene que extraer el costillal y el hueso de la pierna para después separarlos y trabajar sobre la pierna. Este es un corte con una gran cantidad de grasa. El corte de pierna. Entonces, para este corte, para su extracción se introduce el cuchillo en la parte superior, continuando hacia abajo, separando el paquete muscular de la base ósea y el hueso anterior junto con el centro de pierna. En el siguiente corte encontramos el muchacho de pierna. En este se toma el cuchillo para hacer el corte desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, manteniendo la pierna colgada. La colita de cadera es una porción de músculo que corresponde a la cadera. Su corte empieza por la porción que está ligada a la bola de pierna y continúa por el límite de la bola de la bota hasta hacer la separación de la cadera. Siguiente sería el corte de punta de anca, que es una de las porciones más conocidas en el mercado, ya que este corresponde a la parte final de la bota que cubre la cadera. Tiene muchos cúmulos de grasas laterales que le proporcionan sabor al resto de la pieza.
El corte de bota, entonces este corte se desliza suavemente el cuchillo desde la parte posterior que está ligada a los lagartos y se continúa el corte por el límite que corresponde a la bola de la pierna y el fémur. Entonces la bola de pierna, esta es una masa muscular que hace parte de la región anterior del muslo y se porciona haciendo una incisión por encima de la rótula, separándola al mismo tiempo con la desatadura. El lagarto interno, el corte es el corte que se muestra, cuando se muestra este corte en dirección lateral, hace referencia a los músculos que están ahí, los cuales son los músculos flexores y extensores, que también son denominados lagartos, murillos o jarretos. Para su corte se toma la pieza con el gancho y se desliza el cuchillo suavemente. Se desliza el cuchillo suavemente y el tendón se corta por la parte inferior y en esta se separa la desatadura, que son los trozos grandes de masa muscular. Y entonces, ahora les voy a hablar de los cortes del cuarto anterior. En los cortes del cuarto anterior encontramos los cortes que son más económicos en el mercado. Entonces, entre ellos están el corte de sobrebarriga de brazo. Entonces, este corte, a diferencia de la sobrebarriga de pierna, es mucho más grueso y su carne es más dura. El morrillo, este morrillo en el ganado cebú, normalmente encontramos la jiba o morrillo, que es una de las carnes más exquisita cuando el animal es joven, y esta carne se dice que sirve para asados. El pecho. Este corte se obtiene separando los músculos que cubren el esternón. Prácticamente tiene dos partes, una que es la punta de pecho y la otra que es el pecho propiamente. La costilla. El corte de la costilla está localizado sobre la región costal, sobre la base ósea de las 13 costillas. Entonces este contiene el 32% de proteínas y dice que tiene unos 31 partes por millón de hierro. El descargue. Este corte comprende las 5 primeras vértebras del tórax y se hace la división partiendo de la primera vértebra torácica. El paletero interno. Entonces esta porción se extrae del extremo posterior próximo del lagarto de brazo para con este poder realizar un corte más fácil. Entonces se separan las membranas de la porción carnosa del hueso de la parte superior y la parte lateral. Después se corta la porción muscular. El paletero externo. Entonces el corte del paletero externo se dice que está compuesto por varios músculos. El músculo subescapular redondo, el subescapular redondo mayor, la cabeza medial, el tríceps infraespinoso, el deltoides y el redondo menor. El cogote. Entonces la carne que en el cogote, la carne que se utiliza para moler puede ser de la nuca y este mismo corte, que es parte de los descargues o partes como murillo y corte de paleta. El brazo. La bola de brazo se extrae junto con la porción del paletero a partir de la fosa supraespinosa de los huesos húmero, cúbito y radio y los músculos que están alrededor de la escápula y el codo. En esta diapositiva encontramos los métodos de cocción más utilizados para cada corte de la carne. Como podemos observar, el morillo y el cogote tienen el mismo método de cocción, que es estofar y moler. El lomo ancho, la punta de anca, poseen un método de cocción que es asar, hornear o a la plancha. Muchacho de pierna y bota, hornear, rellenar y sudar. Pierna, bola de pierna, asar, freír y a la plancha. Colita de cadera,
tiene el método de cocción de asar y a la plancha. Sobre barriga de brazo y sobre barriga poseen el método de cocción de hornear, rellenar y sudar. El lomo fino, asar, hornear y a la plancha. La falda, asar y plancha. La costilla es muy conocida por su método de cocción, que es sudada. Bola de brazo, asar, freír y a la plancha. El paletero externo como el interno, el mismo método, que es estofar o moler. El pecho se suda, se estofa y se puede rellenar. Y el lagarto interno, moler y sudar. Esta diapositiva nos da un resumen de los cortes y de las maneras de coccionarlos para así aprovechar al máximo su sabor y sus distintivos platos. La conservación. Bueno, como sabemos, se pueden realizar distintos procesos donde desde la compra vamos a obtener una higiene, vamos a manipular y así mismo conservar, pues que ya que esta es la clave para conseguir alimentos como la carne, que sean seguros para nuestro consumo y el de toda nuestra familia. La conservación. Realizar este proceso de conservación viene desde la compra, la higiene, la manipulación y por último la conservación, que es la clave más importante para conseguir un alimento seguro. Bueno, la carne, luego del proceso de faenamiento, es sometida a un proceso de refrigeración con la finalidad de aumentar su vida útil. Dentro de la conservación de los cortes encontramos que existen dos tipos de refrigeración. El primero es el enfriado y es un proceso en el cual se lleva a cabo una temperatura hasta los 7 grados centígrados desde los 4. Aquí vamos a poder conservar la carne en heladera, o más conocida como nuestra nevera, por algunos días. Esta es una forma muy conocida para el consumo de carne en el abasto. Y tenemos el congelado. Bueno, en el congelado este proceso se va a llevar a cabo desde temperaturas de los menos 15 grados centígrados hasta los menos 20 grados centígrados. Retarda la vida y la actividad desde los menos 18 grados centígrados. Es otra fuente que se ha descubierto. Aquí vamos a poder conservar la carne en el congelador o como comúnmente lo llaman en el freezer por varios meses. La carne congelada presenta cierta particularidad donde el agua que contiene oscila entre un 75% y está presente en forma de hielo. Quiere decir que está presente en un estado sólido. Bueno, para utilizar estos trozos de carne congelados hay dos tipos de procedimientos. En el primero, conocemos que cuando es una pieza grande, comúnmente como un corte entero, y esta va a ser fraccionada, se recomienda dejarla en la parte inferior de la heladera desde el día anterior hasta que esté completamente descongelada. Pero también conocemos otro para las piezas que ya están fraccionadas, que de un tamaño muy pequeño. Entonces, es descongelarlas aprovechando el propio calor del procedimiento, pues que va a obtener de la cocción que se vaya a utilizar, como es el asado, el freído, el relleno, a la plancha, los ya comúnmente mencionados. Hablando del ultracongelado, bueno, se han hecho diversos estudios sobre esta ultracongelación
y es más que todo como garantizar que la carne tenga una inocuidad para que así pues el mantenimiento de su calidad sensorial y organoléptica eh, se lleve a cabo desde temperaturas desde los menos 50 grados centígrados. Hay que tener muy en cuenta que si la materia prima es buena, es de calidad, esta carne la va a permanecer así aunque esté ultra congelada y no vamos a tener la necesidad de añadir ningún tipo de conservante. Entre las ventajas de consumir esta carne congelada voy a destacar que obtiene frescura, una seguridad, el mantenimiento del valor nutritivo y la no reproducción de microorganismos, que creo que es un tema que es muy mencionado en estos tiempos. Vamos a evitar que se puedan sufrir intoxicaciones por microorganismos que estén presentes. La disponibilidad y la comodidad de una fácil accesibilidad a tener nuestros productos al alcance cuando los necesitemos. Otro método es la deshidratación. Bueno, este es el secado, es un método de conservación, el cual consiste pues en extraer el agua, lo que inhibe la proliferación de microorganismos y dificulta la putrefacción. Un claro ejemplo es el secado. Enfermedades transmitidas por la carne de bovino. Las enfermedades transmitidas por alimentos se refieren a cualquier enfermedad causada por una ingesta de alimento contaminado que provocan efectos nocivos en la salud del consumidor. Estas enfermedades podemos encontrar la teniasis. La teniasis se adquiere por consumir carne de vaca infectada. La enfermedad reviste en general tiene muy poca importancia ya que el gusano solo parasita en el tubo digestivo. También podemos encontrar la tosoplasmosis. La tosoplasmosis es una infección muy frecuente en España y en otros países de Europa, donde el consumidor de carne roja es muy habitual. Generalmente la infección cursa de forma asintomática o poco expresiva. La infección, sin embargo, puede ser extendamente grave en las mujeres embarazadas por la infección del feto y también en sujetos con inmunodeficiencia. También podemos encontrar la salmonelosis. La salmonelosis es un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Salmonella, bacteria que por lo general vive en los intestinos de los animales y humanos y se expulsan a través de las heces. También podemos encontrar la gastroenteritis. Son bacterias que se pueden encontrar en las carnes y aves crudas, en los intestinos de los animales y seres humanos y en el medio ambiente. Las personas con intoxicación presentan diarrea, cólicos y pueden presentar deshidratación. También podemos encontrar la intoxicación por estafilococo. La intoxicación alimentaria por estafilococo es un tipo de intoxicación alimentaria causada por una infección por la bacteria Staphylococcus aureus. La bacteria se multiplica en los alimentos y produce intoxicación, especialmente si los alimentos lo tienen en temperatura ambiente. Algunos producen diarreas y vómitos. También podemos encontrar Escherichia coli. Es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y en otros animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar graves enfermedades transmitidas por alimentos. La infección por Escherichia coli se transmite generalmente por el consumo de aguas o alimentos contaminados como productos cárnicos poco cocidos. Los síntomas de la enfermedad incluyen cólicos y diarrea, que pueden ser sanguinolenta. También pueden aparecer fiebres y vómitos. La mayoría de los pacientes se recuperan en el término de 10 días, aunque en algunos casos la enfermedad puede causar la muerte. También podemos encontrar la listeria monocitógenes. La listeriosis es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados con la bacteria. Suele presentar fiebre, dolores musculares
y a veces con síntomas gastrointestinales como náuseas y diarrea. Si la infección se propaga al sistema nervioso, se manifiesta como una meningoencefalitis con fiebre, cefalia intensa, rigidez en el cuello, pérdida de equilibrio o convulsiones. Para prevenir este tipo de enfermedades, la OMS da 5 claves para la inocuidad de los alimentos. La primera es mantener la limpieza. El agua y los materiales primas deben ser seguros. Separar los alimentos cocidos y crudos. Controlar la temperatura y realizar cocciones completas.